Bienvenidos a un nuevo programa de Motula TV. Mi nombre es Mike Buck y en esta ocasión estaré haciendo un review del minicómic The Secret Origin of Skeletor. El minicómic fue escrito por Scott Neidlich, también conocido como Toy Guru, y dibujado por Wellington Elves. Este minicómic nos da a conocer un poco más de la vida de Keldor junto con Randor y cómo este llega a convertirse en Skeletor. Como sabemos, estos minicómics están basados en las bios escritas por Toy Guru para Motu C, un universo mediocre y lleno de contradicciones, el cual con buenas intenciones quiso unificar cada rama de la historia Motu, pero lamentablemente lo único que logró fue debilitarla. Empecemos con la portada, donde podemos ver cómo Hordak toma a un joven Keldor apartándolo del trono de Eternia, mientras que Miro y un joven Randor batallan contra él. La portada no es tan fiel al contenido como suele pasar con las portadas de cómics, ya que los eventos pasan mucho después cuando ellos son más adultos. El cómic abre con Songster narrando en forma de canto la historia. Esto es un bonito detalle y hace referencia al personaje que fue creado para narrar el Power Tour de los 80s, un show en vivo de Masters of the Universe. De ahí fue que salió el Songster y ahora por primera vez ha sido incluido en cómics de Motu. Mientras el Songster narra la historia, nos repasa la vida de Randor y Keldor durante el Great Unrest. Podemos ver a los dos hermanos del mismo padre y diferente madre luchando juntos con su padre para derrotar al malvado Conde Marzo. El Great Unrest fue creado en la caricatura por Mike Young Productions en el 2002. Toy Guru toma este evento y lo refuerza en las bios con más acontecimientos. En este cómic hasta podemos ver una referencia donde se ve Marzo con las bestias sombras luchando contra las fuerzas de Miro. Según las bios, Marzo creó a las bestias sombras y también vemos donde él manda al exilio al rey Miro, que es otra referencia sacada de ellas. Después logramos ver lo que se nos contó en la caricatura 2000X, donde los Elders transforman a Marzo en su versión de enano. Acá, con esto, gracias a querer meter más información sin cuidar detalles, Toy Guru contradice lo que la serie estableció, ya que fue gracias a Miro que el Conde Marzo fue capturado y juzgado por los Elders. Al no haber rey, Randor y su madre están frente al pueblo de Eternia explicándoles lo que pasó con el rey Miro y anunciando cómo Keldor debe ser el nuevo rey. Vemos como el pueblo de Eternia reacciona violentamente en contra de esto y como ellos no quieren a un rey Gar. En el tumulto podemos ver una figura misteriosa encapuchada que lo que parece hacer es meter odio al ya colérico pueblo. Sus intenciones no son muy claras y son muy difíciles de entender por lo rápido que pasa todo y por lo mal escrito del cómic. Momentos después, Randor pide a su madre que vaya por Keldor para demostrarle al pueblo que él es una persona de bien. En ese momento, Keldor asesina a la mamá de Randor y él nos explica cómo sucedió todo y afirma que fue un accidente. Randor, forzado por las acciones que acaban de pasar, decide enviar al exilio a su medio hermano por el asesinato de la reina. Estas acciones harían que el pueblo de Eternia quisiera la cabeza de Keldor aún más y la desconfianza para los Gar incrementaría. Poco después vemos como Keldor parte con ira del palacio hablándose a sí mismo diciendo cómo Randor le negó su corona. En esa viñeta vemos a Keldor con Panther llevando su equipaje, cosa que es otro error según las bios, ya que Keldor encontraría a Panther cachorro poco después de ser exiliado de Eternos. Típico de Scott Neidlich a no poner atención y cuidado a su propia historia. Keldor deambula el hemisferio oscuro hasta que una voz lo llama a un santuario. Como vemos, es el santuario de Hordak, el mismo que vimos en la caricatura 2000X. En ella vemos como Hordak en forma de espíritu y aún atrapado en Dispondos convence a Keldor para aprender las artes oscuras y se vuelve su maestro. En el cómic vemos como Hordak es quien manda a Keldor a buscar el Havoc Staff y a enfrentar al Faceless One, que era el dueño del báculo, cosa que también es referencia a los cómics de MVC 2000X, donde nos muestra al Señor de Salesia como el dueño original del báculo.
Durante el enfrentamiento vemos como el Faceless One tiene una visión de lo que será el futuro, y vemos como Keldor e Evelyn tienen un niño que es enviado al futuro con el Mighty Spectre, cosa que nadie se explica por qué le ayuda a Evelyn si se supone que él es bueno y debería ser un vigilante del tiempo, pero al parecer lo que hace es modificarlo a gusto. Esto es Scott aprovechando aún más espacio en los minicómics para favorecer a su personaje. Él incluso dijo que no era necesariamente Spectre quien salvaba al bebé, pero nunca explicó entonces quién era. También vemos a Skeleton, el nombre más patético de todo Motu C, liderando una guerra, obviamente haciendo referencia a la era de Son of He-Man. Por esa visión, el Faceless One cede el control del báculo y se lo obsequia a Keldor. Una vez que Keldor obtiene el báculo, este regresa al santuario de Hordak. Hordak le da la bienvenida y lo llama el Señor del Havoc-Staff. En ese momento vemos como Keldor traiciona a Hordak y destruye su santuario con su nuevo poder. Acá se da un terrible error en muchas formas, ya que vemos como el santuario se desploma mientras Keldor camina dándole la espalda. En el mismo minicómic, la pobre forma de escribir de Toy Guru se manifiesta una vez más, ya que si él destruyó el santuario, ¿cómo es que luego vuelve a él después de que le quemaron la cara? Y si la traición se dio en ese momento, entonces ¿por qué Hordak lo ayuda después? Y luego, en la caricatura, vemos cuando Skeletor vuelve al santuario después de que Hordak lo llama mentalmente desde Ispondos causándole dolor, y ahí es cuando Skeletor sí traiciona a Hordak destruyendo el santuario. ¿Cuántas veces lo va a traicionar igual? Como ven, una pobre historia por un mal escritor que trata de contar sus eventos contradiciendo a otros y al mismo tiempo integrándolos. La historia de la caricatura está intacta hasta que el señor Knightlick decidió agregar más datos irrelevantes. Bueno, además de eso, vemos como Keldor empieza a reclutar a sus guerreros uno por uno. En una viñeta vemos cómo sacan a Cronis de la prisión estrella, como es mencionado en las bios. También tenemos la famosa escena del primer episodio de la caricatura 2000X The Beginning, donde las fuerzas de Randor se enfrentan a las de Keldor en el Salón de la Sabiduría y lo que sería el fin del Great Unrest. Obviamente, en el minicómic cambian los diseños de Randor por uno más apegado a su figura de Motu C para darle consistencia con la línea de juguetes. Logramos ver la típica escena donde Randor quema la cara de Keldor con el ácido que le tiró, y luego vemos como Keldor regresa al templo de Hordak, que ya había destruido de donde lo traicionó, para que le salve la vida, que también hace referencia a lo visto en el episodio Price of the Seed de la serie 2000X, y que es donde es transformado a Skeletor por Hordak. Nada más que en el cómic agregan la fusión con Demoman que escribió Toy Guru para las bios. Toda esa escena es un desastre porque aunque en la caricatura tiene sentido gracias a la pésima escritura de este cómic, esa escena termina siendo muy tonta y no hay razón del por qué Hordak debería ayudar a Keldor después de que lo traicionó. Además, el santuario no debería ni de existir para ese momento, ya que Keldor lo había destruido en paneles anteriores. Más adelante también vemos otra escena que hace referencia al episodio The Beginning de la serie 2000X, donde Duncan y Sorceress hacen el muro místico para mantener a las fuerzas de Keldor fuera del hemisferio claro. Nada más que con diseños clásicos, como podemos ver a Sorceress con su vestuario vintage de Filmation en vez de la egipcia 2000X. Al final vemos el montón de niños haciendo preguntas a Songster de la historia que contó. Los niños son versiones pequeñas de Adam, Teela, Clamchamp y niños de otras razas como Cadians, Caligars y Avionans. Vemos a una niña en particular sentada ahí que parece ser la futura teniente Andra de los Star Comics de Marvel. Un bonito detalle que integra personajes oscuros de otras ramas de Motu. En fin, este fue el origen de Skeletor según Scott Knightlick. Tiene bonitos elementos de varias fuentes Motu y se esfuerza en contar una historia lineal de los eventos del Great Unrest, pero lamentablemente fracasa rotundamente por todas las contradicciones y la mala escritura de un solo hombre. Por dicha, Motu es enorme y tenemos muchos canons en este universo, así que ustedes deciden cuál es su versión preferida. Hasta la próxima.